Hola, ¿cómo están? Como parte del módulo 4 del curso de electrocardiografía de adulto, vamos a ver hoy el electrocardiograma en las cardiopatías congénitas. Soy el doctor Claudio Moros, cardiólogo de congénitas del adulto del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, Buenos Aires, Argentina. El esquema de la charla lo vamos a dividir en el electrocardiograma por cardiopatía congénita, secuencia diagnóstica del electrocardiograma, prácticas con casos de electrocardiograma y finalmente las conclusiones. Comencemos por el electrocardiograma por la cardiopatía congénita. La cardiopatía congénita abarca todas las etapas de la vida y esta charla va a estar basada en estas dos excelentes revisiones sobre el electrocardiograma y las cardiopatías congénitas. Si bien dice del adulto, voy a mostrar casos pediátricos también e iremos tratando las distintas patologías y sus características electrocardiográficas más frecuentes. La tetralogía de Fallot es la cardiopatía cianótica más frecuente y en el adulto ocupa el tercer lugar luego de la 6A y la 6B. Recuerden que tenía cuatro características: obstrucción al tracto de salida del ventrículo derecho, una acidez subaórtica que determinaba el caballamiento del septum y la hipertrofia ventricular derecha. Muchos de estos pacientes son corregidos con ampliación del tracto de salida al VD con colocación de parche y evolucionan algunos tempranamente y otros tardíamente a la insuficiencia pulmonar severa y dilatación de las cavidades derechas. Cuando más se dilata el VD, más se ensancha el QRS. El electro puede tener un eje a la derecha, ¿sí?, con una R alta en B1. El patrón de bloqueo de rama derecha es muy frecuente, principalmente posquirúrgico y también por dilatación de las cavidades derechas en la evolución. Es muy difícil diagnosticar la hipertrofia ventricular derecha en el electrocardiograma, en el Fallot, porque no son muy sensibles ni específicos los patrones electrocardiográficos. También pueden tener prolongación del QT con trastornos de repolarización oponente al bloqueo de rama y debemos buscar en los pacientes con Fallot estratificar el riesgo de muerte súbita, que es una complicación temida. Uno de los criterios electrocardiográficos es la duración del QRS mayor de 180 milisegundos y otro es la fragmentación de la parte final del QRS, que se define como 3 o más ondas R o muesca en el complejo RS de 2 o más derivaciones contiguas. Acá pueden ver resumido las características del Fallot, es decir, desviación del eje a la derecha, hipertrofia ventricular derecha, bloqueo de rama derecha y máxima duración en las precordiales derechas del QRS. Electro de un paciente con tetralogía de Fallot. Vemos que tiene un ritmo sinusal, que tiene un eje desviado a la derecha en 110 grados. Vemos que tiene bloqueo completo de rama derecha con R' mayor que R en B1. Otro electro de paciente con Fallot, ritmo sinusal. Pueden ver que tiene bloqueo completo de rama derecha con RR' en B1. El QRS es ancho y lo vamos a medir y tiene 160 milisegundos de anchura ese QRS y no llega a los 180, que era uno de los factores de riesgo. Y este es un paciente con insuficiencia pulmonar severa, con 130 mililitros por metro cuadrado en resonancia, y el paciente tiene 20 años. Otro electrocardiograma de un paciente con Fallot. Vean que el QRS es mucho más ancho, es un paciente que ya tiene una extrasístole ventricular aislada y vamos a ver que tiene un ritmo sinusal, que tiene criterios de bloqueo completo de rama derecha, con un RR' en B1, con una R' mayor que la R. Cuando medimos el QRS alcanza los 240 milisegundos y esto sí es un criterio de riesgo para muerte súbita. Y presten atención que también tiene un QT alargado y tenemos que medir el QT y corregirlo en el paciente con Fallot porque esto también aumenta el riesgo de muerte súbita. Otro electro de un paciente con Fallot, con ritmo sinusal, con bloqueo completo de rama derecha, con RSR' en B1, pero noten donde indica la flecha la fragmentación de la parte terminal del QRS con múltiples muescas en la parte descendente de la R y esto se lo ve en B4. Esto también es un signo que nos tiene que llamar la atención porque puede aumentar el riesgo de muerte súbita. Otro electrocardiograma de un paciente con tetralogía de Fallot operada de 22 años, con gradiente del tracto de salida al ventrículo derecho.
tiene un bloqueo completo de rama derecha con patente de hipertrofia ventricular derecha y la presencia de una extrasístole ventricular que se origina en el tracto de salida al ventrículo derecho, porque se ve positiva en la cara inferior, es decir que la cara inferior ve venir el frente de onda de la extrasístole ventricular. Y cuando vean esto, realmente el paciente está en problemas. Se trata de una taquicardia ventricular a 195 latidos por minuto de un paciente de 46 años con tetralogía de Fallot operada. La taquicardia ventricular tiene una imagen de bloqueo completo de rama izquierda con un eje del QRS superior, consonante con su origen en un lugar remoto del tracto de salida al ventrículo derecho. Ya veremos en otra clase los criterios para diagnosticar la taquicardia ventricular y diferenciarlas de la taquicardia con QRS anchos por aberrancias. En la enfermedad de Epstein, el electrocardiograma puede mostrar sobrecarga auricular derecha, incluso ondas P himalágicas muy altas, con un bloqueo de primer grado, lo cual es frecuente. Puede haber presencia también en algunos casos de Wolff-Parkinson-White por un asa anómalo, y esto se presenta casi en un 20%, y estas vías son generalmente derecha. Hay bloqueo incompleto, bloqueo completo de rama derecha, y esto es frecuente, y la parte terminal del QRS son fragmentados y multifásicos, y es el resultado de la porción atralizada del ventrículo derecho. Los pequeños complejos precordiales derechos también son característicos, y como resumen vamos a tener un agrandamiento en altura de las ondas P. Pueden buscar o pueden tener pacientes con PR corto y onda delta, van a tener un bloqueo de rama derecha, van a tener una parte terminal del QRS como fragmentado y bajo voltaje en las precordiales derecha. Este es el electro de un adolescente con Epstein que tiene un ritmo sinusal, con un bloqueo AB de primer grado, con precordiales derecha de bajo voltaje, como pueden ver en la figura, con un QRS fragmentado y trastorno de la repolarización. Habíamos dicho que en este grupo de pacientes son muy frecuentes las taquiarritmias, y acá tenemos un paciente con Epstein con una TPS. Noten que tiene los bajos voltajes de las precordiales derecha y el eje del QRS está desviado a la derecha. Y este es el electrocardiograma evolutivo de la paciente anterior, donde ahora presenta una fibrilación auricular. Esta paciente nunca tuvo operada y tuvo una infinidad de internaciones por arritmia, y su aurícula derecha era gigante, y esto determina entonces la aparición tardíamente de fibrilación auricular crónica. Otro paciente con Epstein, cuyo electro vemos que tiene un ritmo sinusal con bloqueo AB de primer grado, con precordiales derechas pequeñas y con una porción terminal del QRS multifraccionado con imagen de un bloqueo incompleto de rama derecha. Otro electrocardiograma con ritmo sinusal, con complejos QRS en precordiales de bajo voltaje, con QRS bizarros anchos con fragmentación y patente de bloqueo completo de rama derecha, con repolarización oponente al bloqueo de rama y con ondas Q notables en la cara inferior de 2, de 3 y ABF. Vamos a ver ahora el electrocardiograma de una DTGA o transposición simple, la cual tiene una discordancia ventrículo-arterial, es decir, del VI sale la pulmonar y del VD sale la aorta. Abajo vemos una cirugía de switch auricular o cirugía de Mustard con corrección oximétrica, con un gran parche interauricular que puede ocasionar disfunción sinusal. Esta cirugía, el Mustard, tanto como la de Zenit, tiene el problema que deja el ventrículo derecho en posición sistémica, y esto va a determinar que este ventrículo falle, sea grande y tenga insuficiencia tricuspidia. El eje del QRS va a estar desviado a la derecha, con hipertrofia ventricular derecha, con R alta en precordiales derecha, en B1 a B3, y un BI que no está muy desarrollado y que se traduce con R pequeñas y S profunda en precordiales izquierda, es decir, B5 y B6. Acá pueden ver el resumen y vamos a tener ondas P grandes con disfunción sinusal, el eje desviado a la derecha, hipertrofia derecha y pequeñas ondas R con S profunda en las precordiales izquierdas.
Este es el electro de un paciente con transposición de grandes arterias operada con técnica de Zenning, y noten que tiene un ritmo sinusal con un bloqueo AB de primer grado. Va a tener también un QRS que está en 90 grados con R altas en B1 y B2, hablando de sobrecarga ventricular derecha, y R pequeña S profunda en precordiales izquierda, típico del Zenning. Otro electrocardiograma de un paciente con Zenning con ritmo sinusal, también tiene bloqueo AB de primer grado, el eje del QRS está en 160 grados, o sea que está muy desviado a la derecha, tiene R altas en B1 y B2 como expresión de sobrecarga ventricular derecha, y tiene R pequeña C profunda en B5 y B6. Es también un electro típico de un paciente con Zenning. Electrocardiograma, un paciente con transposición de grandes arterias, operado con Mustar, tiene una espiga de estimulación auricular por un marcapaso por tener severa disfunción sinusal. Note la desviación del eje hacia la derecha del QRS con signos de hipertrofia ventricular derecha. Hay un eje en 170 grados, hay ausencia de ondas Q con R pequeña y S profunda en B6 que reflejan un ventrículo izquierdo pequeño. Y hay signos de sobrecarga de ventrículo derecho con R alta en B1 y B2. Cuando hablamos de transposición congénitamente corregida, tenemos que aclarar que el nodo AB está localizado debajo del orificio del apéndice de la aurícula derecha, cercano a la cagra auricular en la continuidad pulmonar mitral. El haz de His penetrante se extiende anteriormente alrededor del anillo de la válvula pulmonar para llegar al tabique interventricular. Y en algunos pacientes hay un segundo nodo AB posterior que está presente y es un nodo AB gemelar. En los pacientes con canal AB, en cambio, el nodo AB y el haz AB penetrante son desplazados inferiormente hacia la cruz del corazón, dando en el electrocardiograma la imagen de hemibloqueo anterior izquierdo con un eje desviado arriba y a la izquierda. En la transposición congénitamente corregida o doble discordancia aurículo-ventricular y ventrículo arterial, presenta un sistema de conducción AB frágil. Electrocardiograma de un niño con transposición congénitamente corregida de grandes vasos que muestra sobrecarga auricular derecha, ondas Q en D3 ABF y ondas Q en precordiales derecha, en este caso solo B1, y tiene ausencia de ondas Q en B5 B6. Esta particularidad de las ondas Q se dan por la activación del septum interventricular desde derecha a izquierda por la inversión ventricular, sumado a una radiografía de frente con un borde superior izquierdo enderezado y suavemente inclinado, formado por la aorta que se posiciona más a la izquierda y anterior que lo normal. El tamaño del corazón y la vasculatura pulmonar son normales. Otro electro de un paciente con transposición congénitamente corregida, no operado, y algo que les tiene que llamar la atención es la presencia de ondas P que no están continuadas por un QRS, y este paciente tiene un bloqueo AB completo, algo bastante típico en la evolución del paciente con transposición de grandes arterias congénitamente corregido por la ubicación del sistema de conducción. Noten también que tiene una gran onda auricular derecha con una onda P picuda en B1 y tiene un salto al voltaje de B1 a B2, eso también nos habla de sobrecarga aurícula derecha. El eje del QRS está muy desviado a la derecha, más allá de 140, y esto es un paciente que tenemos que pensar si va a necesitar o no la colocación de un marcapaso. En este electrocardiograma de un paciente con transposición congénitamente corregida, pero que tiene situs inversus, y noten que tiene un ritmo sinusal con un eje de la P en 90 grados, donde en D1 no se ve la onda P, está como isoeléctrica, y en ABF es donde tiene el mayor voltaje. También vamos a notar que tiene presencia de onda Q en B2 y tiene ausencia de Q en B5 y B6, y esto era porque el septum se está estimulando de derecha a izquierda. Otro electrocardiograma de un paciente de 25 años con una transposición congénitamente corregida. Vemos aquí que tiene un ritmo sinusal con un bloqueo AB de primer grado, desviación del eje del QRS a la izquierda y ausencia de ondas Q en las precordiales izquierda en B5 B6.
se ven sí ondas Q anchas y profundas en las precordiales derecha en B1 y B2, y también vemos una profunda onda Q en D3. Tiene también ondas T positiva en todas las precordiales. Otro electrocardiograma en un niño con transposición congénitamente corregida de grandes arterias, donde la activación del septum se realiza de derecha a izquierda porque los ventrículos están invertidos. El VI está a la derecha y el VD está a la izquierda y es sistémico. Como consecuencia de esto van a haber ondas Q en precordiales derecha, en este caso B1, en D2, D3 y ABF, y va a haber ausencia de ondas Q en B5, B6. En un adulto, esto puede ser confundido con una secuela o necrosis de infarto inferior. Cuando hablamos del canal AB o de efecto de los cojinetes endocárdicos, esto está fuertemente asociado al síndrome de Down. Presenta una válvula B común con una CIA ostium primum y una CIB. Generalmente son reparados en la infancia antes de los 6 meses porque determinan la aparición rápida de hipertensión pulmonar. Es decir, que si ven un adulto con canal AB no operado, seguramente tiene una hipertensión pulmonar y seguramente es un síndrome de Eisenmenger. En el electrocardiograma tienen un ritmo sinusal y las reparaciones de esta patología pueden dar un bloqueo AB completo en el postoperatorio, y el desplazamiento posterior inferior del nodo AB da la imagen típica del eje hacia arriba a la izquierda como un hemibloqueo anterior izquierdo. Tienen un bloqueo incompleto de rama derecha y esto generalmente es por un retardo, más que por un retardo de la conducción de la red de Purkinje, es porque tiene una rama derecha más larga por la ubicación del nodo. Repasemos ahora los criterios de esta patología. Tienen un PR prolongado y pueden tener bloqueo AB, tienen un eje desviado a la izquierda y arriba y tienen bloqueo incompleto de rama derecha. Este es el electro de otro paciente que tiene un ritmo sinusal con un eje del QRS en menos 30 grados, tipo hemibloqueo anterior izquierdo. Van a ver que tiene una R pequeña con S profunda en cara inferior y esto se lo da por el eje. Una imagen de bloqueo incompleto de rama derecha, que lo pueden ver en B1. Y el paciente es de 17 años con síndrome de Down, operado en la infancia por un canal AB completo, y a los 3 meses de edad tenía un cerclaje de la arteria pulmonar y a los 9 meses tuvo la correctora del canal AB con el decerclaje de la arteria pulmonar. Este es el electro de un paciente de 42 años, operado de canal AB, con ritmo sinusal, con RSR' en B1, con S profunda en la cara inferior, lo cual da un eje hacia arriba y a la izquierda y un bloqueo AB de primer grado. Y recuerden que esta imagen de hemibloqueo anterior izquierdo está dado porque el sistema de conducción está desplazado posterior inferior. Esto es un electro con ritmo de fibrilación auricular. Noten que no pueden observar ondas P en ninguna parte del trazado. Tiene un eje en menos 30 grados y nos da una R pequeña S profunda en cara inferior por tener un eje hacia arriba y a la izquierda. Hay bloqueo incompleto de rama derecha con rama prima y con R' mayor que R en B1. Hay la presencia de una extrasístole ventricular aislada y esto es de un paciente con canal AB de 62 años sin síndrome de Down, con recambio de válvula mecánica, con disfunción ventricular derecha e izquierda. Entonces noten cómo a través del electrocardiograma puedo pensar que este paciente tiene un canal AB. Cuando hablamos de ventrículo único, si bien la hipoplasia del ventrículo izquierdo es la forma más común, la más prevalente en el adulto es la atresia tricuspidia, que presenta atresia de la válvula tricúspide con hipoplasia del ventrículo derecho y con CIB, como pueden ver en la imagen arriba a la izquierda. Abajo pueden ver una imagen con una cirugía de Fontan-Kreuzer modificada, bypaseando el ventrículo derecho con un tubo extracardíaco desde vena cava inferior a la arteria pulmonar y arriba con la unión de la vena cava superior a la arteria pulmonar, que es lo que se denomina GLEM. Típicamente la atresia tricuspidia tiene ondas R pequeñas S profunda en precordiales derecha y ondas R altas en las precordiales izquierda, como muestra acá el cuadro. Entonces, R pequeñas con S profunda en precordiales derecha, y R puras o R altas en precordiales izquierda. Esto habla de que hay ausencia de los potenciales derechos del ventrículo.
Este es el electro de un niño de 8 meses con diagnóstico de atresia tricuspidia desde el eco fetal. Muestra un ritmo sinusal con un eje el -15, es decir, que está desviado a la izquierda, con anormalidad de la aurícula derecha o sobrecarga, y una patente de adulto de proyección de R de B1 a B6 con ausencia de S en B5 y B6. Hay ausencia de la fuerza del ventrículo derecho. La onda P mayor de 5 milímetros en D1 indica dilatación de la aurícula derecha y era debido a una CIA restrictiva para esta patología. Los hallazgos del neonato con atresia tricuspidia son relativamente únicos. Acá vemos un ritmo sinusal con desviación del eje a la izquierda hasta en 25 grados, ausencia de potenciales derecho y agrandamiento de la aurícula derecha de más de 2,5 mV. En un neonato con cianosis, pensemos en una atresia tricuspidia. Este es otro electro con ritmo sinusal, con el eje de P a 60 grados, con probable situs solitus. El eje del QRS está desviado a la derecha en 120 grados, porque ABR es isodifásico, es decir, que el eje está sobre D3, es decir, 120 grados. Pero en precordiales observamos R alta en B1 y B2, con persistencia de S en B5 y B6, y esto expresa sobrecarga de ventrículo derecho. Es un paciente con ventrículo único con atresia mitral e hipoplasia al ventrículo izquierdo. En el situs inversus, la aurícula está en espejo con la aurícula derecha y el nodo sinusal a la izquierda, razón por la cual el eje de la onda P está entre 165 y 100 grados, siendo negativa en D1 como pueden ver en el electrocardiograma y positiva en D3. Cuando miramos las precordiales tenemos complejos de B1 a B6 que van disminuyendo de tamaño, lo cual nos habla de dextrocardia. Cuando invierten los electrodos de los brazos pueden tener una P negativa en D1 con QRS negativo, pero las precordiales van a ser absolutamente normales y esto nos orienta en que es un error en la técnica de la confección del electrocardiograma. Paciente de 17 años con dextrocardia y situs inversus, operado de 6B perimembranosa. Pueden ver que la onda P tiene un eje de 135 grados y por eso en D1 es negativa, y pueden observar la disminución progresiva de la onda R alta en B4R hacia B7. Los síndromes de heterotaxia son trastornos de la lateralización por los que la disposición de las vísceras abdominales y torácicas difiere del situs solitus e inversus. A pesar de la gran variabilidad, estos defectos por lo general graves se caracterizan por tener isomerismo auricular derecho, síndrome de asplenia, o auricular izquierdo, síndrome de poliesplenia. Los pacientes con isomerismo auricular derecho tienen dos nódulos sinusales en la unión de la vena cava superior con la aurícula derecha y de la vena cava superior con la aurícula. El eje de la onda P puede fluctuar dependiendo del nódulo sinusal que prevalezca. Al contrario, en el isomerismo de aurícula izquierda, el nodo sinusal está ausente o hipoplásico y desplazado posteriormente. Como resultado, tiene una frecuencia auricular baja y el ritmo de escape de la unión es lo común. En este electrocardiograma de una paciente con ventrículo único con heterotaxia con dextroisomerismo y mesocardia, noten que la onda P es negativa en D1, claramente está comandado por el nodo sinusal de la vena cava superior izquierda. Este es el electrocardiograma de un adulto de 37 años con dextroisomerismo y noten la diferente morfología de la onda P en el trazado A la izquierda, como pueden ver ahí, y el trazado B a la derecha. En el cuadro A, el eje de la P está en 65 grados, es positiva en D1 con un componente negativo en B1, pero en el trazado B, el mismo paciente tiene una muesca en la cara inferior de la onda P, el eje de esta está en 105 y es predominantemente positiva en B1, es decir que tiene un nodo sinusal alternante. La comunicación interauricular es la cardiopatía más frecuente de las cardiopatías congénitas del adulto y cuando no está reparada en el adulto, cercana al 20% puede presentar una fibrilación auricular. En este electrocardiograma de un adulto con CIA ostium secundum no corregida, podemos observar un patrón de bloqueo incompleto de rama derecha con una RSR' en B1, con una S en B5 y B6, y esto se debe a sobrecarga auricular más que a retardo de la conducción. Frecuentemente el eje del QRS está en 90 grados, como en este caso, y este electrocardiograma presenta el signo del crochetaje,
que se observa en el QRS en la parte ampliada, y esto se ve en la cara inferior, como una muesca en el pico de la R que está más ancha. Este signo se ha visto en un 73% de los pacientes con CIA con una especificidad del 92% y en un 35% desaparece luego de la cirugía de cierre de la CIA. Electrocardiograma de un paciente con CIA con ritmo sinusal, con ondas P, con sobrecarga de aurícula derecha, como pueden ver allá con una R alta en B1, un eje del QRS en 90 grados, con un bloqueo incompleto rama derecha y el signo del crochetaje altamente específico que se da en el adulto grande no operado. Y acá podemos repasar las características de este electrocardiograma. Onda P alta en las que habla de sobrecarga auricular derecha, el eje desviado a la derecha, bloqueo incompleto de rama derecha y puede tener el signo de la muesca en la RD3. Este otro electro con un ritmo que no es sinusal, el eje de la onda P está arriba y a la derecha, el menos 30, menos 45, porque en la cara inferior es negativo y en D1 es positivo. El ritmo auricular bajo de aurícula derecha, y esto puede darse como deficiencia del nodo sinusal luego de una cirugía de cierre de CIA senovenoso, y también cuando vemos ritmo auricular bajo tenemos que pensar en CIA senovenoso. Este es el electrocardiograma de un paciente pediátrico con una CIB grande. Noten los enormes voltajes en B1 y B2 con RS enorme que también salen por fuera del papel en B4 y B5, y cuando vamos a las tablas de voltaje claramente superan los valores tanto para ventrículo izquierdo como para ventrículo derecho. Por lo tanto, este paciente tiene sobrecarga biventricular, algo característicos en los pacientes con CIB grandes. En esta tabla están resumidos todos los hallazgos electrocardiográficos que podemos encontrar de acuerdo a la patología cardíaca que tenga el paciente, y esto está publicado en la revisión de electrocardiografía de cardiopatías congénitas en un Circulation del año 2007. Electrocardiograma de un paciente con anomalía coronaria, con la coronaria izquierda naciendo desde la arteria pulmonar, había presentado dolor de pecho a los 13 años y fue sometida a una cirugía de reparación de Takeuchi. Pueden observar la falta de progresión de R de B1 a B3 consistente con un infarto anteroseptal, secuela de su patología. Otro electrocardiograma de un niño de un mes con canal AB que presenta un ritmo sinusal con un eje del QRS desviado arriba a la izquierda, el menos 30, menos 45, y por eso vamos a ver R pequeña S profunda en la cara inferior de 2 de 3 y ABF, porque la cara inferior ve alejarse la despolarización ventricular y va acompañado de bloqueo incompleto de rama derecha. Y tiene crecimiento auricular derecho, como se puede ver en B1, por su componente positivo. Y el salto de voltaje del QRS de B1 a B2, que es el signo Tranchesi Peñalosa, y se debe a que la aurícula derecha amortigua el voltaje en B1 pero no en B2. Electrocardiograma de un paciente con switch arterial o YATEN por una cirugía de transposición de grandes arterias de 14 años de edad que consulta por dolor abdominal y palidez con el ejercicio. Este es el electrocardiograma de una ergometría que muestra un infranivel del ST significativo en la cara inferior de 2 de 3 y ABF en B5 y B6, y durante el cateterismo se encontró una lesión proximal severa a la descendente anterior. Recuerden que cuando tenemos un switch arterial o YATEN hay reimplante de las coronarias y allí se puede originar una estenosis y generar una isquemia de esfuerzo. Veamos ahora la secuencia diagnóstica del electrocardiograma. Para ordenarnos en la secuencia diagnóstica vamos a tener en cuenta 5 preguntas. La primera, ¿tiene alteración del ritmo? La segunda, ¿tiene problemas con el eje del QRS? La tercera, ¿tiene alteración de la conducción? La cuarta, ¿tiene alteración de los voltajes? Y la quinta, ¿tiene alteración de la repolarización? Con la primera pregunta me fijo si el ritmo es sinusal. Todas las cardiopatías pueden estar en ritmo sinusal, pero si tengo la P negativa en D1, debo descartar de que no sea un situs inversus o que hayan colocado mal los electrodos del electrocardiograma. Cuando aparezca en ritmo auricular bajo, debo sospechar CIA senovenoso.
que tenga un ritmo sinusal donde el eje alterna en grados, debo pensar en dos nódulos sinusales como el dextroisomerismo. La presencia de taquicardia paroxística supraventricular, FA o aleteo, se da más en las cardiopatías con mucha dilatación derecha, como el EFTEN en primer lugar, y por tener una vía accesoria en el 20 a 30% de los casos. En el FALOT también puede tener dilatación de las cavidades derechas cuando evoluciona con insuficiencia pulmonar severa y gran dilatación. Y el que se presente con taquicardia ventricular o con taquicardia ventricular no sostenida puede estar asociado más al FALOT por frecuencia de la cardiopatía y a la doble salida al ventrículo derecho operada porque éstas tienen mucho parche intraventricular y estos pueden generar focos de taquicardia ventricular. Con respecto a la segunda pregunta, la alteración del eje del QRS, veamos los que desplazan el eje a la derecha. Cuando el eje está a la derecha, debo preguntar la edad del paciente porque es absolutamente normal en el primer mes de vida y hasta los 3 meses que esté desviado a la derecha. Luego el eje se ubica en promedio a los 70 grados. Vemos todas las patologías con el eje desviado a la derecha como el FALOT, la detransposición de grandes vasos porque tiene hipertrofia ventricular derecha. También lo tienen el EFTEN y la CA no operada por dilatación de cavidad derecha. Y por último, el ventrículo único, como la atresia mitral, por la hipoplasia del ventrículo izquierdo. Obviamente también están acá las hipoplasias de BI. Las patologías que desvían el eje a la izquierda son la LTGA o transposición congénitamente corregida por hipertrofia ventricular derecha. Y recuerden que tiene inversión ventricular, es decir que el VD está a la izquierda y sobrecargado porque es el ventrículo sistémico. Luego tenemos la atresia tricuspidia, donde la hipoplasia BD determina la ausencia de potenciales derecho, predominando los izquierdos, y finalmente tenemos el canal AB, donde el eje se desvía arriba y a la izquierda como un hemibloqueo anterior izquierdo por desplazamiento posterior inferior del nodo AB, y esto se da por el defecto de los cojinetes endocárdicos. Cuando analizamos si hay alteración de la conducción, podemos ver que tienen bloqueo de ramas y en las cardiopatías congénitas es muy raro ver un bloqueo completo de rama izquierda, generalmente vemos bloqueo completo de rama derecha. Son muy frecuentes cuando hay dilatación de las cavidades derechas como en el FALOP, en el EFTEN o las CIA grandes, y también en los postoperatorios de CIB o válvula aórtica porque están trabajando y dando puntos cerca del sistema de conducción. Veamos si hay deformación del QRS y esto significa todo lo que altere la morfología del QRS como las muescas que veíamos en ABF, en la CA que era el signo de crochetaje, la fragmentación final del QRS en el FALOT o en el EFTEN y la aparición de onda delta en el Wolff-Parkinson-White o la aparición de una onda epsilon al final del QRS como en la displasia ritmogénica al ventrículo derecho. Puede que tengan un bloqueo AB del primer grado y deben pensar en patologías que desplazan el nodo AB, como el canal AB o la LTGA, y también puede haber bloqueo AB que se da en la evolución de la transposición congénitamente corregida de grandes arterias o LTGA, y en algunos pacientes se da más precozmente que en otros. Por supuesto, luego de una cirugía correctora, también pueden aparecer este tipo de bloqueos y son pacientes que pueden terminar requiriendo un marcapaso. Cuando analizo los voltajes, debo pensar en los potenciales derechos, los que representan al ventrículo derecho, los potenciales izquierdos que representan al ventrículo izquierdo y finalmente los voltajes indefinidos. Con respecto a los voltajes derechos, estos pueden estar aumentados y los voy a ver como una onda R alta en B1, una S profunda en B5, B6, como las sobrecargas derechas. Claro que es importante tener en cuenta la edad del paciente. También pueden estar disminuidos con bajo voltaje en B1 y B2 y esto es típico del EFTEN, que al crecer la aurícula derecha amortigua y tapa los eventos de despolarización del ventrículo derecho como un signo de Tranchesi Peñalosa del salto de voltaje de B1 a B2, pero en este caso en el EFTEN. Se dice que hay ausencia de los potenciales derechos cuando tengo patrón de R pequeña S profunda en B1 más una R alta en B5 B6 debido a que el BD es hipoplásico como sucede en la atresia tricuspidia. Cuando analizamos los potenciales izquierdos pueden estar aumentados, por ejemplo en la estenosis aórtica del recién nacido, con S profunda en B1 y R alta en B5 B6, por fuera de los percentilos o con un socolos positivo.
Si este patrón tiene una onda Q en B1 y B2 y sin onda Q en B5 y B6, pueden pensar en una transposición congénitamente corregida de grandes arterias debido a que la activación del septum interventricular se hace de derecha a izquierda por la inversión ventricular. Pero si veo una onda R alta en B1 con R pequeña S profunda o R grande S grande en B5 B6, puedo pensar en la ausencia de los potenciales izquierdos, como se ve en la atresia mitral o en la hipoplasia alveí. Después está el grupo de aumento de los voltajes indefinido, donde podemos ubicar a las miocardiopatías. Llegando a la última pregunta que me hago es si tiene alteración en la repolarización. Y esta repolarización puede ser normal, como el niño, donde recuerde que siempre debo buscar que después de las 48 horas de vida tenga una T negativa en B1. En caso contrario es un signo de sobrecarga de ventrículo derecho. El niño hasta la adolescencia va a tener ondas T negativa en precordiales derecha y se denomina patrón juvenil, mucho más frecuente en la mujer que en el hombre. Cuando ya es adulto puede tener la repolarización precoz con supradenivel del ST en precordiales derecha y también pueden tener supra del ST en domo seguido por T negativa hasta B4 en los casos de los atletas negros. Pero también podemos ver trastorno de la repolarización anormal que podemos dividirlo a su vez en difusos o extensos, donde podemos ver un supra del ST en todas las derivaciones como la pericarditis del postoperatorio, no tan infrecuente en el niño o en el adulto luego de una cirugía, donde el frote pericárdico puede confirmar el diagnóstico. También se pueden dar en los trastornos hidroelectrolíticos con alteraciones del ST y T, en las canalopatías que determinan alteración del QT, y también podemos ver alteraciones de la repolarización localizada, donde esta alteración marca una cara específica al corazón, como en los episodios de isquemia por la obstrucción o vasoespasmos de una arteria implicada, como en la cirugía de Yaten, donde hay reinserción de las coronarias. Y en este caso serían la isquemia por una alteración coronaria. Realicemos ahora una práctica con casos de electrocardiograma. Entonces vamos a la primera pregunta. ¿Tiene un trastorno del ritmo? No. ¿Tiene algún trastorno del eje? No, porque el eje está a 90 grados. ¿Tiene algún trastorno de la conducción? Sí, tiene un bloqueo AB de primer grado y bloqueo completo de rama derecha con un QRS en 120 milisegundos. ¿Tienes alteraciones de los voltajes? Sí, tiene bajo voltaje en precordiales derecha y tiene un QRS fragmentados, como pueden ver acá en el slide. ¿Tiene trastorno de la repolarización? Sí, secundario al bloqueo completo de rama derecha. Y esto es el electro de un paciente con síndrome de Epstein. Bueno, en este otro electrocardiograma preguntamos, ¿tiene trastorno del ritmo? No. ¿Y del eje? Sí, porque tiene un eje que está en menos 70 grados y vamos a ver que tiene presencia de R pequeña S profunda en cara inferior porque el eje está desviado arriba y a la izquierda. ¿Tiene trastorno de la conducción? No. ¿Tiene alteraciones de los voltajes? Sí. Fíjense que tiene una R alta en B1 con persistencia de S en B5 y B6. Y preguntémonos ahora si tiene trastorno de la repolarización y si tiene porque tiene un supra LST en B2 de 2 milímetros. Este electro vemos que el voltaje del electrocardiograma está aumentado en forma global, que tiene un eje desviado hacia arriba y a la izquierda en menos 70 grados. Por una parte veo precordiales derechas con R alta en B1, con persistencia de S en B5 B6. Y vemos voltajes que están aumentados en todas las precordiales, de tal manera que se superponen con las otras derivaciones. Y esta se trata de una paciente de 17 años con miocardiopatía hipertrófica biventricular con una obstrucción subaórtica y subpulmonar debido a la hipertrofia. Por eso tiene eje desviado a la izquierda, pero con signos de sobrecarga derecha. El electro de un niño de 8 meses, donde vemos que no tiene alteración del ritmo, que sí tiene alteración del eje del QRS porque está desviado a la izquierda y en ABF es negativo, con un eje en menos 15 grados. No tiene alteración en la conducción, sí tiene alteración de los voltajes, con una onda P alta de 5 milímetros que habla de sobrecarga aurícula derecha,
con un patrón en precordiales de ausencia de voltajes derechos, es decir, R pequeña S profunda en precordiales derecha, sin S en B5 y B6, y no tiene trastorno de repolarización. El diagnóstico es una atresia tricuspidia porque hay ausencia de fuerza del ventrículo derecho, generalmente el ventrículo derecho está hipoplásico, y las ondas P mayor de 5 milímetros en D2 indican la gran dilatación de la aurícula derecha debido a que tenía una CIA restrictiva. Otro electro para analizar: trastorno del ritmo, no. Trastorno del eje, no, porque está en 90 grados. Trastorno de la conducción, tampoco. ¿Tiene alteración de los voltajes? Sí, tiene una sobrecarga auricular derecha por aumento del voltaje de la onda P. ¿Y tiene trastorno de la repolarización? No. Lo que sí llama la atención son las ondas Q en D3 y ABF y la onda Q en precordiales derecha, en este caso en B1, pero con ausencia de ondas Q en B5 o B6. Y este es el electro de un niño con transposición congénitamente corregida de grandes arterias, donde las ondas Q se dan por activación de derecha a izquierda del septum interventricular. Electrocardiograma de un niño de un mes de vida. ¿Tiene trastorno del ritmo? No. ¿Y del eje? Sí, porque tiene un eje del QRS desviado arriba a la izquierda, en menos 30, menos 45. Por eso vamos a ver R pequeña, S profunda en la cara inferior, de 2, de 3 y ABF, porque la cara inferior ve alejarse la despolarización ventricular. ¿Y trastorno de la conducción? Sí, tiene un bloqueo incompleto de rama derecha. ¿Tiene alteración de los voltajes? Sí, tiene un crecimiento auricular derecha que se puede ver en B1 por su componente positivo y el salto de voltaje de B1 a B2, que es el signo Tranchesi-Peñalosa, que se debe a que la aurícula derecha agrandada amortigua el voltaje en B1 pero no el de B2. ¿Y tiene trastorno de la repolarización? No, no los tiene. Es el electro de un niño de un mes con un canal AB que presenta ritmo sinusal, con un eje que está en menos 45 grados, con bloqueo incompleto de rama derecha, y que tiene crecimiento auricular derecha por lo que ya habíamos visto del componente positivo en B1 y del salto al voltaje de B1 a B2 o signo Tranchesi-Peñalosa. Veamos ahora las conclusiones. Como conclusiones, debemos corroborar la técnica de confección del electrocardiograma, ver que las precordiales sean colocadas a la altura correcta, que no se inviertan las derivaciones de los miembros. De ser posible, trate de digitalizar todos los electrocardiogramas que pueda y genere archivos para después comparar con el mismo paciente datos previos. También puede enviar este archivo digitalizado al celular del paciente para que lo tenga en todo momento, más aún si es anormal. Analice detalladamente el electrocardiograma y trate de utilizar siempre una misma sistemática, comenzando por el ritmo, frecuencia cardíaca, eje, etc. Finalmente sigue una secuencia diagnóstica realizándose las preguntas que hemos visto anteriormente. Hemos llegado al final de la charla. Muchas gracias por su atención.